La Atlántida. ¿Era una civilización avanzada que existió hace miles de años? ¿O simplemente un mito? La historia de la Atlántida se remonta a los escritos del filósofo griego Platón, quien en sus diálogos Timaeus y Critias, describió una poderosa y avanzada civilización que existió alrededor de 9000 años antes de su tiempo. Según Platón, la Atlántida era una isla más grande que Libia y Asia Menor juntas, ubicada más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Platón la llamó Atlantis Nesos, o la isla de Atlas. Y no pretendía que representara el pináculo de la humanidad, sino que la civilización isleña fuera un complemento ficticio de la ciudad real de Atenas. En los diálogos de Platón, la Atlántida se presenta como un estado sofisticado, que cayó después de que sus arrogantes dirigentes intentaran invadir Grecia. Según la leyenda, los dioses castigaron a los atlantes con un cataclismo que hundió la isla en el océano en un solo día y noche de infortunio. A lo largo de los siglos, la historia de la Atlántida ha fascinado a historiadores, arqueólogos y exploradores. Muchos han intentado ubicar la isla perdida, sugiriendo diversas localizaciones. Algunas teorías populares sitúan la Atlántida en el Mediterráneo, cerca de la isla de Santorini, conocida por la erupción volcánica que destruyó la civilización minoica. Otros creen que la Atlántida podría estar en el Atlántico, cerca de las Azores, o incluso en el Caribe. La falta de pruebas concretas ha llevado a una variedad de interpretaciones, alimentando tanto la investigación científica como la imaginación popular. A pesar de siglos de búsqueda, la evidencia arqueológica de la Atlántida sigue siendo esquiva. Sin embargo, se han descubierto estructuras submarinas en diferentes partes del mundo que algunos creen podrían estar relacionadas con la Atlántida. Por ejemplo, las ruinas sumergidas cerca de la costa de Bimini en las Bahamas, conocidas como el Camino de Bimini, han sido objeto de debate entre los investigadores. Cientos de años después de la muerte de Platón, la historia de la Atlántida empezó a resurgir primero en los escritos de filósofos, cristianos y judíos, y después en obras especulativas de autores como Sir Francis Bacon, cuya novela La Nueva Atlántida se publicó póstumamente en 1626. En el libro, Atlántida es una sociedad utópica en una remota isla del Pacífico cuyos habitantes son cultos, humanos y profundamente cristianos. En aquella época, los europeos se enfrentaban a un cambio radical en su visión del mundo, que se estaba expandiendo drásticamente con el aumento de los contactos entre europeos e indígenas en toda América y el Pacífico, durante la era de las exploraciones. El mundo occidental estaba desesperado por comprender cómo podían existir nuevos continentes con habitantes, de dónde venían, y cómo encajaban en la historia bíblica o clásica. Cuenta Anderson, que analizaría el atractivo de la Atlántida, en su próximo libro, Arqueología extraña. En lugar de reconocer que los pueblos indígenas podían haber desarrollado civilizaciones propias, señala Anderson, los europeos utilizaron la historia de la Atlántida como posible explicación de las estructuras y sociedades que encontraron en América. Entre ellos, se encontraba Charles de Bourbourg, un sacerdote francés, que recopiló textos mesoamericanos y relacionó la civilización maya con una Atlántida real. Los escritos de Bourbourg inspiraron a Augusto Le Plongeon, un arqueólogo británico-americano, que intentó encontrar la Atlántida en Yucatán, a finales del siglo XIX. Le siguió Ignatius Donnelly, un escritor y político estadounidense, cuyo libro Atlantis, The Antediluvian World Atlántida, El mundo antediluviano, publicado en 1882, presentaba una teoría unificada de la Atlántida, como un continente perdido que había sido destruido por el mismo diluvio universal, descrito en la Biblia hebrea, y cuyos habitantes, tecnológicamente avanzados y sobrehumanos, supuestamente habían dado lugar al nacimiento de civilizaciones modernas en todo el mundo. Utiliza la historia de la Atlántida para tratar de explicar toda la historia, dice Dible. Y casi todas las representaciones modernas de la Atlántida se hacen eco de la teoría sensacionalista de Donnelly. Los acólitos de estos teóricos de la Atlántida del pasado han buscado la isla perdida en el Mediterráneo, el Pacífico, el Atlántico, e incluso en Escandinavia.
Pero los buscadores de la Atlántida podrían haber ahorrado algo de tiempo, sugiere Dible, si hubieran empezado y terminado su búsqueda en Atenas. Para empezar, la arqueología griega demuestra por qué la Atlántida no es un lugar real, y por qué ni siquiera deberíamos buscarla, afirma Dible, que ha realizado extensas investigaciones en las antiguas ruinas de Atenas, y está escribiendo un libro sobre el mito de la Atlántida. En los diálogos de Platón, el filósofo presenta la Atlántida como un antagonismo de la ciudad-estado de Atenas, pero ni siquiera las características geográficas de su descripción de Atenas concuerdan con el registro arqueológico. No es algo que tenga un núcleo histórico, manifiesta Dible. La ciudad ficticia tampoco aparece en obras de arte de la época de Platón, lo que indica que la Atlántida fue producto de la imaginación del filósofo y no una creencia popular generalizada. La idea de que los arqueólogos oculten algo o no lo publiquen es ridícula, enfatiza Anderson. Las especulaciones del siglo XIX sobre la Atlántida ayudaron a inspirar las teorías raciales del nazismo, como la de que el continente era la patria de arios racialmente superiores. Y la insistencia en que una civilización perdida fue la responsable de las magníficas ciudades de la América precolonial, resta importancia a los logros reales de los indígenas que las construyeron. Cuando la gente se enamora de esta idea, es mucho más fácil dejar de creer en los expertos. Eso puede ser un entretenimiento para algunos, pero para otros, es una puerta de entrada a teorías conspirativas aún más oscuras, lamenta Dible. La ciencia moderna, incluyendo la geología y la oceanografía, también ha aportado perspectivas. Algunos expertos sugieren que la historia de la Atlántida podría estar basada en eventos reales, como terremotos y tsunamis que afectaron civilizaciones antiguas, aunque no necesariamente una isla tan grande y avanzada como la descrita por Platón. La leyenda de la Atlántida ha dejado una huella indeleble en la cultura popular. Desde novelas y películas, hasta documentales y videojuegos, la fascinación por esta civilización perdida sigue viva. Obras como 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne, y la película Atlantis, El Imperio Perdido, de Disney, han mantenido el mito en el imaginario colectivo. La Atlántida también ha influenciado movimientos esotéricos y teorías de la conspiración. Algunos creen que los atlantes poseían conocimientos ocultos y tecnologías avanzadas que se han perdido para siempre, mientras otros piensan que estos secretos podrían ser redescubiertos algún día. Entonces, ¿era la Atlántida una civilización real, o simplemente un mito creado por Platón para ilustrar su filosofía? La falta de pruebas concluyentes mantiene el misterio vivo, y quizás esa sea la verdadera magia de la Atlántida. En un mundo lleno de descubrimientos y avances, la búsqueda de la verdad detrás de esta leyenda nos recuerda la importancia de la curiosidad y el espíritu de exploración.